Imaginemos la escena mentalmente. El año es el 2000. Una sala de juntas imponente, de esas, con mesas de caoba interminables que gritan poder corporativo por los cuatro costados. Uf, la típica escena de película de despachos, claro. Exacto, esa misma. Y entra un emprendedor, algo nervioso seguramente porque su empresa todavía está en pañales, y entra directo a la oficina del director general, del gigante indiscutible del entretenimiento mundial de la época. El rey absoluto del momento. Eso es. Y este emprendedor tiene una propuesta que a él le parece lógica, audaz incluso. Les dice, dejadnos gestionar vuestro incipiente negocio online. A cambio, solo pedimos $50 millones. Que visto ahora parece una ganga, pero en ese momento... Enseñarle la puerta de salida. Ese directivo era John Antioco, el CEO de Blockbuster. Madre mía. Y ese emprendedor era nada menos que Reed Hastings, el fundador de Netflix. Es que es una de esas anécdotas fundacionales de Silicon Valley que, vistas con la lente del tiempo, producen verdaderos escalofríos en cualquier junta directiva moderna. Ya te digo. Hablamos de una decisión de 50 millones que literalmente alteró el curso de la historia del consumo cultural a nivel global. Totalmente. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos oficialmente a una nueva inmersión a fondo en energía que transforma. Eso es. El espacio donde desciframos los engranajes del cambio, bajo la dirección de Paola Solar Insights. Hoy, la verdad, tenemos una misión espectacular. Vamos a destripar unos documentos fascinantes titulados El ascenso y la caída de Blockbuster, una autopsia corporativa. Un título contundente, desde luego. Muy contundente. Pero a ver, un apunte importante para la audiencia. El objetivo de este análisis no es regodearnos en la nostalgia de los videoclubs. Claro, no se trata de ponernos románticos. Exacto, ni de recordar el olor a plástico de las cajas de VHS. La idea es extraer las lecciones definitivas de este colapso histórico. Lecciones vitales para cualquier profesional, proyecto o mente curiosa que intente navegar por los mercados actuales. Y para entender la magnitud real de esta inversión, hay que mirar los números fríos, porque, el contraste es sobrecogedor. No estamos hablando de una empresa que simplemente, cerró por falta de clientes. No, para nada. Si nos situamos en su pico absoluto, allá por el año 2004, Blockbuster no era una cadena de tiendas normal, era un monopolio cultural asombroso. Las cifras son una locura. Una burrada. Tenían más de 9.000 tiendas repartidas por todo el planeta, 84.000 empleados, controlaban, ojo a esto, el 25% de la cuota de mercado global del alquiler de vídeo. 1 de cada 4 vídeos alquilados en el mundo. Vaya tela. Exacto. Y su valoración, claro, se contaba por miles de millones de dólares. Pero si avanzamos en el tiempo hasta la situación actual, el panorama es un solar absoluto. Un desierto. Hoy queda exactamente una sola tienda física en todo el mundo. Ubicada en Oregón. El valor bursátil de la empresa es 0. Y su estado es el de una bancarrota liquidada, certificada en los documentos bajo la causa de inercia estratégica y miopía tecnológica. De 9.000 locales a uno solo. O sea, de dictar literalmente lo que millones de personas veían los viernes por la noche a ser una mera anécdota en Wikipedia. Así de duro. Vale, vamos a desgranar esto. Porque lo irónico de que los matara Internet y la tecnología es que Blockbuster no nació siendo un dinosaurio analógico de ladrillo y cemento. Al revisar el expediente hay una sorpresa enorme. Sí, esto cambia toda la perspectiva. ¿Verdad que sí? En sus orígenes, allá por 1985, fueron un disruptor tecnológico puro y duro. Es un detalle fundamental que, la memoria colectiva suele pasar por alto completamente. Su fundador, David Cook, no venía del mundo del cine de Hollywood. No, para nada. Ni tenía experiencia en el comercio de barrio. Él venía del sector petrolero. Que suena rarísimo, la verdad. Petróleo y videoclubes. Pues sí. Específicamente, se dedicaba al desarrollo de software complejo para gestionar enormes bases de datos de la industria del petróleo. Ajá. Él observó el mercado de los videoclubes de los años 80, que era un caos fragmentado de pequeños negocios locales, y no vio un problema de entretenimiento. Vio otra cosa. Vio un problema de logística, un problema de gestión de datos masivos, que su experiencia podía resolver. A ver, si uno hace memoria de cómo eran los videoclubes de barrio de esa época,
La verdad es que logísticamente eran un desastre entrañable. Un caos total. Tenían un encanto rústico, sí, pero funcionaban con apuntes a boli en una libreta. Tenían, no sé, 500 títulos si había suerte. Cintas que nadie sabía quién se había llevado. ¿Y siempre existía esa cortinilla polvorienta que llevaba a la sección para adultos al fondo del local? Totalmente. El clásico. Y entonces Cook llega y aplica una infraestructura que parecía de otro planeta. De entrada, inyecta un inventario masivo. Estamos hablando de 6.500 títulos frente a los 500 habituales del barrio. Una diferencia abismal. Y lo crucial, implementa un sistema informático centralizado y en tiempo real. Que para el comercio minorista de 1985, era pura ciencia ficción. Era tener la NASA en una tienda de vídeos. Literalmente. Sabían con precisión quirúrgica qué título se alquilaba, en qué código postal y a qué hora. Impresionante. Esa trazabilidad es exactamente lo mismo que hacía Cook con los inventarios de tuberías y maquinaria petrolera aplicado a cintas de vídeo. Pero lo fascinante aquí es cómo utilizaron esa inmensa ventaja tecnológica para cambiar las matemáticas subyacentes de toda la industria. Ese es el punto de inflexión. Usaron sus datos para ir a los grandes estudios cinematográficos y proponerles un modelo de ganancias compartidas. Este punto de los ingresos compartidos es vital entenderlo bien para quienes nos escuchan, porque antes de Blockbuster, la economía de alquilar una película era brutal para el dueño de la tienda. Muy difícil de sostener. El estudio le vendía la cinta de vídeo al videoclub a un precio altísimo. Pongamos 80 o $100 por unidad. El dueño de la tienda tenía que comprarla y rezar para alquilarla 30 o 40 veces solo para recuperar esa inversión inicial. Por eso nunca había suficientes copias de los estrenos, claro. Exacto. Llegabas el viernes y ya estaba todo alquilado. Entonces Blockbuster llega y dice a los estudios, oye, tenemos un sistema informático infalible. Te compro la cinta por una fracción ridícula de ese coste, digamos $2, Ajá. y a cambio mi software te garantiza automáticamente una parte del porcentaje de cada alquiler que haga esa cinta. Una maniobra maestra, la verdad. Eso redujo el riesgo financiero casi a cero. Les permitía tener 50 copias del estreno del momento en las estanterías de la entrada. Todas alineadas, una pasada. Mientras que el videoclub independiente de la esquina solo podía permitirse tener 2 y siempre estaban alquiladas. Si a esa ventaja estructural le sumas lo que los analistas llaman la creación de un entorno para todos los públicos. Ah, claro, la estética de las tiendas. Eso es. Tiendas brillantes, pasillos amplios, muy limpias, estandarizadas y estrictamente sin pornografía para no alienar a las familias. El resultado fue que crearon el equivalente a McDonald's para el entretenimiento en casa. Y sobre esos cimientos tecnológicos y de modelo de negocio aterriza luego Wayne Huizenga, que toma el control y pisa el acelerador de la expansión hasta romper los límites. Huizenga era un portento. Era un genio de la escalabilidad. En su punto máximo de locura expansiva, la estrategia era tan agresiva que Blockbuster abría una tienda nueva en algún lugar del mundo cada 24 horas. Una locura logística. Se convirtieron en un rodillo absoluto. Su éxito fue tan abrumador que en 1994 el gigante Viacom los compró por la monumental cifra de $8.400 millones. ¿Una barbaridad? Básicamente usando la caja que generaba Blockbuster para poder financiar la compra de Paramount Pictures. Lo cual nos deja un panorama muy claro. Tenían los datos masivos del consumidor, tenían una logística perfecta y tenían un respaldo de capital casi infinito. Pero a ver, aquí es donde surge la fricción lógica al leer el expediente. Porque si Blockbuster era, a todos los efectos prácticos, el Amazon o el Google de los años 90 en cuanto a la gestión masiva de datos y logística, ¿sí? ¿Por qué no vieron venir a Netflix? O sea, si tenían toda la información del mundo sobre cómo consumía la gente, era simple arrogancia directiva. Bueno, esa es la narrativa fácil, ¿no? La más reconfortante. Pensar que la cúpula directiva, y en particular John Antioco, eran simplemente ciegos o arrogantes y ya está. Es lo que todo el mundo asume. Claro. Pero la respuesta a esa pregunta nos obliga a mirar cómo estaba diseñado su corazón financiero. No cayeron por ignorar la tecnología. Cayeron por una profunda adicción financiera. A ver. El verdadero talón de Aquiles de Blockbuster era su dependencia sistémica de lo que hoy llamaríamos un ingreso tóxico. Las temidas multas por retraso. El maldito recargo diario si no devolvías la cinta a tiempo. Es increíble cómo un detalle operativo tan
tan molesto para la gente, acaba siendo el germen de una revolución. Es que generaba mucho enfado. Total. En las fuentes hay una anécdota que es el efecto mariposa en su máxima expresión. Corría el año 1997. A un cliente, que resultó ser precisamente Reed Hastings, le cobran $40 de multa por devolver tarde una copia en VHS de la película Apolo 13. $40 de la época, que duele pensarlo. Escuece bastante. La mezcla de frustración y vergüenza que sintió en el mostrador fue la chispa que lo llevó a pensar, oye, ¿y si existiera un modelo de negocio alternativo basado en una suscripción mensual fija y sobre todo sin penalizaciones por retraso? Y así es como nace Netflix. Fíjate en el mecanismo psicológico que subyace ahí, porque Blockbuster había construido una rentabilidad masiva que dependía directamente de castigar a sus propios clientes. Sí, es un modelo perverso. Generaban cientos de millones de dólares al año basándose en el error humano, penalizando un comportamiento que es orgánico, o sea, olvidarse de devolver algo. Claro, a todos nos pasa. Eso crea un resentimiento latente, una erosión invisible de la marca. La experiencia de ir a la tienda conllevaba, por un lado, una mezcla de emoción por ver la película, pero por otro... Una leve ansiedad. Exacto, una leve ansiedad constante por la posible multa si se te olvidaba devolverla el lunes por la mañana. Y esto nos lleva de vuelta a la famosa reunión del año 2000, el error de los $50 millones. Ya hemos establecido que la narrativa de que Antíoco era un necio ciego es simplista. Muy simplista. Si analizamos la estructura del negocio, rechazar a Netflix y su modelo online no fue un acto de ceguera tecnológica, ¿verdad? Tenía una razón de ser. Exacto. Es que desde la silla de Antíoco, con la información y las presiones que tenía en el año 2000, la decisión de rechazar la compra de Netflix tenía una lógica aplastante a corto plazo. A ver, explícanos esto. Nos encontramos ante lo que se denomina un choque estructural de modelos de negocio diametralmente opuestos. Blockbuster medía su éxito operativo a través de una métrica implacable. ¿Qué era? Maximizar el tráfico peatonal. Tenían 9.000 locales comerciales con un coste fijo de alquiler, de luz y de personal altísimo. Necesitaban imperiosamente que la gente entrara por la puerta. Claro, amortizar el local. Y no solo para alquilar el estreno, sino para la venta cruzada. El alquiler de la película era casi el cebo para que te llevaras unas palomitas, unos refrescos o unas revistas. Ah, amigo. Que es donde realmente residía un margen de beneficio enorme. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, el modelo del cine aplicado a la tienda. Las palomitas pagan la luz. Tal cual. Y Netflix, en el año 2000, operaba en un universo de métricas completamente distinto. Ellos medían la retención mensual del suscriptor, no tenían escaparates caros en avenidas principales, operaban desde centros de distribución postal, grises en polígonos pero altamente eficientes. Cero glamour, pero mucho margen operativo. Exacto. Y además la mecánica de sus catálogos era opuesta. Mientras Blockbuster necesitaba empujar masivamente los 10 grandes estrenos de la semana para recuperar sus costes inmobiliarios... Sí, el modelo de super éxito. Netflix explotaba el catálogo profundo, el famoso long tail. Su algoritmo de recomendación te sugería, no sé, un documental noruego de hacía 5 años. Te lo enviaban por correo y tu satisfacción como cliente se mantenía altísima. Y a ellos ese contenido les costaba una miseria en comparación con las copias de los blockbusters de Hollywood. De cajón. Por lo tanto, si conectamos estas dos realidades, pedirle a Blockbuster que comprara Netflix y abrazara masivamente el modelo online implicaba pedirles que hicieran algo contra natura. Canibalizar su propio negocio. Canibalizar sus ingresos más lucrativos, exacto. Implicaba renunciar de un plumazo a esos cientos de millones en multas punitivas, que eran margen de beneficio puro. Dinero limpio. Todo para apostar por un negocio digital de envío de DVDs por correo que en ese momento parecía un nicho de frikis, que requería grandes inversiones en servidores y que encima, en el año 2000, perdía dinero. Claro. Para un CEO presionado por Wall Street para presentar resultados trimestrales récord, dar ese salto era un suicidio financiero a corto plazo. Es como si un fabricante de carruajes de caballos viera llegar los primeros coches a motor y se diera cuenta de que fabricar motores requiere rediseñar toda su fábrica y perder dinero durante años. La tentación lógica a corto plazo no es hacer motores, es, no sé, poner asientos de cuero más cómodos en los carruajes para seguir vendiendo hoy. Una analogía perfecta. Estaban atados de manos por su propio éxito. Y esta resistencia a destruir el modelo que les daba de comer destapa el verdadero monstruo oculto en los documentos, la guerra cultural y organizativa, porque la tecnología era solo el síntoma externo, la burocracia de Blockbuster era la enfermedad letal.
Y es que el choque de culturas organizacionales era abismal. Blockbuster se había fosilizado en una pirámide inmensa de control y jerarquía. Hablamos de 60.000 empleados, donde la inmensa mayoría eran cajeros con salarios mínimos y una rotación altísima. Gente que entraba y salía constantemente. Eso es. Su directiva operaba bajo una burocracia corporativa pesadísima, diseñada para estandarizar procesos operativos, no para innovar ágilmente. Todo tenía que pasar por un manual. Claro, tomar una decisión estratégica como pivotar hacia lo digital requería pasar por infinitos comités, estudios de viabilidad y aprobaciones de, vicepresidentes territoriales. Mientras tanto, al otro lado del cuadrilátero, tienes a Netflix, que operaba con todo el ADN de Silicon Valley. Su famoso mantra interno, que todos conocemos, de libertad y responsabilidad. Una estructura organizativa casi plana. Nada que ver. Tenían una política de fichar solo a talentos de primer nivel, darles un contexto claro del problema y empoderarlos para tomar decisiones críticas. O sea, innovar sin tener que pedir permiso a 3 capas de jefes por encima. Es que esa agilidad cultural no se puede comprar simplemente inyectando millones de dólares. ¿No funciona así? Imposible. Y la prueba definitiva de esto es el caos absoluto de respuestas que Blockbuster intentó ejecutar entre 2004 y 2007. Ahí es cuando empieza el verdadero drama. Esa ventana de 3 años es el relato de una empresa entrando en pánico absoluto. En 2004, las cifras de Netflix ya no se pueden ignorar, y Blockbuster reacciona lanzando el programa Blockbuster Total Access. Vale, cuéntanos cómo funcionaba esto, porque tiene tela. Sobre el papel, este programa híbrido parecía la bala de plata definitiva. La promesa era: te suscribes online, te enviamos los DVDs a casa por correo, igual que hacía Netflix. Pero, y aquí venía la supuesta ventaja, podías devolverlos inmediatamente en cualquiera de nuestras tiendas físicas y llevarte otra película gratis en ese mismo instante. O sea, a ver, cuando lees eso por primera vez, piensas que es una genialidad absoluta. Suena invencible. Usaban sus miles de tiendas como un arma letal contra la que Netflix no podía competir porque sencillamente no tenía presencia física. Y de hecho, por lo que dicen los documentos, el crecimiento de usuarios de Total Access fue masivo al principio. Fue masivo en volumen de usuarios, sí, pero fue un agujero negro en términos financieros. Aquí viene la trampa. Si analizas las matemáticas internas del programa, descubres que la destrucción de valor fue brutal. Los expedientes revelan que por cada película que un suscriptor digital canjeaba gratis en la tienda física, Blockbuster perdía aproximadamente $2. Madre mía, $2 por cada película. Y con millones de usuarios. Una sangría. Estaban subsidiando desesperadamente su crecimiento en Internet, a costa de desangrar los márgenes operativos de sus propios locales físicos. Era una ecuación matemáticamente insostenible. Requería años de pérdidas masivas para funcionar a gran escala. En 2007, el famoso inversor activista Carl Icahn entra en escena con toda su agresividad habitual. Sí, no se andaba con chiquitas. Él mira los balances, ve cómo la división digital está quemando todo el capital que las tiendas físicas habían costado décadas construir y se horroriza. Su presión es tan fuerte que fuerza la salida del CEO de John Antioco. Le corta la cabeza. Y es en ese vacío de poder en 2007 cuando se produce lo que los analistas catalogan en el expediente como el pivote fatal. ¿Es un giro de guión desastroso de verdad? Icahn y la junta directiva colocan al mando a James Keyes, un directivo que venía de ser el CEO de 7-Eleven. La gigantesca cadena de tiendas de conveniencia. Tiendas de 24 horas de vender chicles y cafés. Exacto. Keyes no tenía una visión tecnológica. Su lente era puramente minorista, de retail. Su primera gran decisión estratégica fue cancelar el costoso programa digital de Total Access, darle carpetazo. Decidió que la salvación de Blockbuster no pasaba por Internet ni por competir con Netflix, sino por volver a los orígenes. ¿Y eso qué significaba para él? Pues optimizar la experiencia en las tiendas físicas, rediseñar los pasillos, maximizar la eficiencia de los metros cuadrados e impulsar la venta de chucherías, muñecos y refrescos. Es alucinante. Volviendo a la analogía de antes, es como si el fabricante de carruajes, justo cuando los coches a motor empiezan a dominar las calles de todas las ciudades, decidiera despedir a los ingenieros y contratar a un experto en tapicería. Para hacer asientos más bonitos. Para vender mejores fustas para los caballos. Estaban optimizando desesperadamente el producto equivocado para una era que ya había terminado. Completamente. Ignoraron por completo el cambio de paradigma tecnológico. Y claro,
La realidad no tuvo piedad con ellos. El mercado no perdona ese nivel de desconexión, jamás. Entre 2007 y 2010, Blockbuster sufre lo que el informe describe como la avalancha final. Se les vino todo encima. No fue un solo competidor el que los remató, fue una pinza letal desde múltiples frentes para los que ya no tenían ni defensas estratégicas ni capital. Fue un asedio total. Por un lado tenías a Redbox inundando el país con kioscos automatizados que escupían DVDs por solo $1 la noche en las salidas de todos los supermercados, aniquilando la necesidad de ir a un videoclub específico. Claro, ya lo comprabas al salir con el pan. Aumento de las velocidades de banda ancha, para iniciar la transición acelerada hacia el vídeo bajo demanda. El streaming nacía de verdad. Ese fue el clavo en el ataúd. Y a esto hay que sumarle que el gigante Walmart entró en una guerra de precios brutal, vendiendo DVDs de grandes estrenos por debajo de su coste de fabricación, solo para atraer a la gente a comprar a sus hipermercados. Como producto gancho. Y como estocada final, el auge implacable de la piratería digital. El resultado es matemático. En septiembre de 2010, Blockbuster firma la declaración oficial de bancarrota, sepultado bajo $1.000 millones en deuda. 1.000 millones. Y bueno, una vez que el coloso se desploma, la fase de autopsia nos muestra un último intento por reanimar el cadáver. Un movimiento que, francamente, terminó de enterrar cualquier esperanza. Cuéntanos esto, lo de la compra posterior. En 2011, Dish Network, un inmenso proveedor de televisión por satélite, acude a la subasta de quiebra y compra los restos de la marca por $320 millones. Una miseria comparado con los 8.000 millones de Viacom. Ya ves. En teoría, parecía un movimiento inteligente para adquirir una marca global a precio de saldo. Su plan era utilizar el reconocimiento del nombre Blockbuster para lanzar un servicio de streaming y un paquete de venta cruzada llamado Blockbuster Movie Pass, asociándolo a sus antenas parabólicas. Pero la teoría chocó contra un muro emocional muy duro. Si conectamos esto con la perspectiva general, el plan ignoraba por completo el estado real de la marca en la mente del consumidor. Estaba quemadísima. Cuando la gente escuchaba Blockbuster en 2011, ya no pensaba en noches familiares de cine y diversión. Ese nombre evocaba multas molestas de $40, evocaba tecnología desfasada y locales comerciales cerrados con carteles de «se alquila». Tristeza absoluta. El daño reputacional era irreversible y por si fuera poco, al comprar los restos, Dish Network heredó la compleja gestión de miles de contratos de arrendamiento de unos locales físicos que seguían sangrando capital a borbotones. Un ancla de plomo. El lastre era demasiado pesado y a principios de 2014 Dish tira la toalla definitivamente y cierra las últimas 300 tiendas corporativas que quedaban. Lo cual nos deja con una de las ironías más poéticas de toda la historia empresarial moderna. El caso de Bend, Oregon. De aquel imperio de 9.000 tiendas, hoy solo queda una única franquicia independiente que sobrevive contra todo pronóstico. Y sobrevive puramente gracias a la nostalgia. La tienda de Oregon vende camisetas, gorras y velas con olor a palomitas de maíz a los turistas. ¿Como souvenirs? Sí, gente que peregrina allí como si fuera un santuario retro. Durante el año 2020 incluso operaron como un Airbnb temático, donde los nostálgicos podían alquilar el local entero por la noche, dormir en un sofá-cama en el centro de la tienda y ver películas en formato VHS. Es un museo en vivo, vamos. El imperio corporativo que dictaba con mano de hierro la distribución del entretenimiento global ha quedado reducido a un monumento a la conexión humana tangible. ¡Qué fuerte! Celebra esa experiencia física de pasear por pasillos y hablar de cine con un empleado detrás de un mostrador. Precisamente el tipo de interacción social que la implacable eficiencia de los algoritmos y el aislamiento cómodo del streaming terminaron borrando del mapa. Es una historia redonda, pero debemos destilar el valor duro de este expediente. Fíjate en el patrón que hemos desgranado. Por un lado, tenemos una ceguera total hacia el modelo de negocio. La incapacidad de canibalizar esos ingresos tóxicos de las multas para saltar a un modelo de suscripción que asegurara el futuro. Totalmente. Por otro, está la miopía tecnológica evidente, el error de subestimar la banda ancha y pensar que Internet era solo una vía para seguir enviando plástico por correo, no el canal de distribución definitivo. A lo que hay que sumar los dos factores internos más destructivos de los que hemos hablado. A ver. Primero, la fricción del liderazgo. Las disputas a cara de perro entre la junta directiva, inversores activistas como ICANN y ejecutivos con mentalidades opuestas paralizaron la capacidad de respuesta de la empresa cuando más agilidad se necesitaba. Y tanto. Y segundo, la rigidez estructural abrumadora.
La inmensa huella inmobiliaria y la burocracia pasaron de ser una muralla defensiva inexpugnable a convertirse en un ancla de toneladas que los hundió en plena tormenta. Ha sido un viaje revelador, sin duda. Desde los orígenes como disruptores de bases de datos venidos del sector petrolero, hasta convertirse en un coloso global adicto a penalizar el olvido de sus propios clientes. Un imperio ahogado por su propio peso burocrático, devorado sin piedad por la agilidad de Silicon Valley y finalmente reducido a una tienda de recuerdos que huele a palomitas y a tiempos más sencillos. Así es la historia corporativa. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Pues el mensaje final que subyace en esta autopsia corporativa es muy contundente. El éxito pasado es, a menudo, el mayor enemigo de la innovación futura. Una frase para enmarcar. Cualquier organización o cualquier profesional que asuma que su posición de dominio actual es inamovible está firmando en secreto su propia obsolescencia. Para sobrevivir a largo plazo en mercados sujetos a disrupción constante, hay que mantener una disposición perpetua a reescribir el propio guión. Cueste lo que cueste. Incluso si eso significa destruir la versión anterior que tanto éxito te dio. Con esa reflexión de fondo cerramos nuestra inmersión de hoy. Al analizar los engranajes de un proyecto propio, de un departamento o de una gran empresa, cabe hacerse una pregunta vital que queda resonando para toda la audiencia de Energía que Transforma. A ver esa pregunta. ¿Se está gastando la energía y el capital en proteger ferozmente el modelo que funciona hoy, o se está invirtiendo en construir el modelo que inevitablemente lo va a reemplazar mañana? Al final del día, la diferencia histórica radica entre ser quien se ríe incrédulo en la sala de juntas o ser quien acaba cambiando el mundo. Hasta la próxima.